Hola, ¿cómo están? Me llamo Angelina Ramírez y yo soy la presidenta de la compañía The Amblin Group. Y hoy yo voy a estar hablando sobre los programas que existen aquí en Estados Unidos para los pequeños negocios. Yo he estado en enfocándome cuando se trata de pequeños negocios desde hace 2018. Pero antes, yo trabajaba para América Corporativa en marcas como Philip Morris, on the Marlboro brand team, Marlboro, el cigarrillo. Después trabajaba para American Express. Y también yo trabajaba para PepsiCo. En particular, yo trabajaba para la marca Pepsi, haciendo mercadeo multicultural, enfocándome en el mercado latino. Después de 10 años en América Corporativa, decidí hacer un cambio y me fui a trabajar en una organización sin fin de lucro, dedicados a desarrollo económico en el Alto de Manhattan. Entonces pude utilizar toda mi experiencia cuando se trata de mercadeo multicultural para ayudar a los pequeños comerciantes en Washington Heights and Inwood. Yo fui la directora en esta organización por 8 años y después en el 2018 decidí lanzar mi propia compañía. Y el enfoque de la compañía es realmente enfocando en todo lo que yo aprendí cuando yo fui la directora de esa organización. Lo cual es cómo los pequeños comerciantes pueden obtener contratos con gobierno. Y en ese entonces mi enfoque realmente fue el procuramiento, procurement, para los negocios que estaban en la ciudad de Nueva York, New York City. Pero ya vi que había un mercado bien grande para, bueno, otras municipalidades y otros lugares. Lo que quiero decir es esto. eh, en Estados Unidos hay muchas certificaciones que ayudan a los pequeños comerciantes a obtener contratos, ¿verdad? Con gobierno. Cuando yo utilizo el término de gobierno, no solamente estoy hablando del gobierno federal, ¿verdad? Usualmente cuando se oye de gobierno se cree que ya es the US Federal Government, ¿verdad? Y sí, ellos tienen certificaciones para los pequeños negocios, para mujeres, para veteranos, muchas diferentes certificaciones. Y, pero también existen certificaciones un poco más locales. Y lo que quiero decir es los estados. Estados como la Florida, New York, New Jersey, Connecticut, Illinois, California, Maryland, y muchas. Yo nada más he mencionado esas porque esas tienen muchos presupuestos y son bien populares, pero muchos estados, incluso yo creo que la gran mayoría, yo diría un 90%, tienen programas para pequeños negocios cuando se trata de procurar y obtener contratos. Y cuando se trata otra vez de certificaciones, hay hasta la posibilidad de obtener estas certificaciones cuando se trata de gobierno hasta más pequeño. Lo que quiero decir es ciudades, condados y hasta agencias. Nueva York, al ser un estado bien progresivo, tiene muchos programas. La ciudad de Nueva York tiene su propio programa para certificación. Como he dicho ya, los condados como Westchester, Nassau, Suffolk tienen sus propias certificaciones y hasta las agencias. Para darte un ejemplo, la agencia de Nueva York que se enfoca en los aeropuertos, ¿verdad? Se llama el Port Authority y ellos tienen presupuestos de billones de dólares. Los que han viajado o viven en Nueva York tal vez se han dado cuenta que hay mucha construcción en los aeropuertos, en particular LaGuardia y JFK. JFK ha alocado más de 20 billones de dólares para renovar sus diferentes terminals en el aeropuerto de JFK. Estos presupuestos, ¿verdad? Como he dicho, son inmensos, 20 billones. Por ley, el Port Authority, los aeropuertos, tienen el requisito de utilizar 30% de ese presupuesto con compañías certificadas.
Minorías en particular son 15%, el otro 15% es mujer. Eso quiere decir, de esos 20 billones, 15% tiene que ser utilizado con compañías que son certificadas con el Port Authority. Entonces, por eso es que es una gran oportunidad. No importa que estés en Nueva York, no importa que esté en la Florida o en California, hay muchas oportunidades para pequeños negocios, en particular esos que son latinos, obtener certificaciones y poder crecer su negocio. Entonces, el primer paso es determinar, basado en dónde uno está, ¿verdad? En su local, cuál certificación existe. Entonces, como he dicho, la gran mayoría de los estados lo tienen. Vamos a decir Texas, ¿verdad? Y uno obtiene la certificación de Texas. Eso ya, cuando uno obtiene esa certificación, uno ya, como quien dice, está en el listado de distribución de información. Vas a recibir correos electrónicos, vas a recibir hasta llamadas para trabajos que están en su área. Cuando digo área, yo voy a dar una explicación. En el gobierno de Estados Unidos le da a cada compañía, ¿verdad? O mejor dicho, a cada industria un código de 6 números. Y ese código es basado en su especialidad. Un ingeniero tiene su propio código. Alguien que hace mercadeo tiene su propio código. Cada industria tiene su propio código. Entonces, cuando uno se certifica, ¿verdad? Cuando haces la certificación, entras ese código en particular y te aprueban con ese código. Entonces, cuando cualquiera persona que trabaja en ese gobierno necesita un vendedor, un contratista en una industria en particular, ellos van a buscar basado en ese código. Y vamos a decir que usted es un ingeniero y estás certificado en Texas y vamos a decir que hay una persona que necesita un ingeniero para un proyecto de construcción, ellos van a ir al sitio web, ¿verdad? Donde están el listado de todos los contratistas, van a entrar ese código, va a haber un listado de todos los ingenieros y le van a mandar un correo electrónico para que ellos puedan aplicar para esta oportunidad. Entonces, he dicho, hay muchas oportunidades. En sí, lo que yo he hablado hasta ahora es el sector público, ¿verdad? Cuando se trata de gobierno. También hay muchas oportunidades también participar en contratos con el sector privado, con lo que se llama Corporate America o Fortune 1000. Entonces, lo bueno es que no hay tantas certificaciones como hay cuando se trata del sector público. Aquí en general hay 5 que mayormente son reconocidas. Uno para minorías, uno para mujeres, uno para los que son deshabilitados, uno para los veteranos y hay uno hasta para la comunidad LGBTQ. Entonces, para minorías, ¿verdad? Para los latinos, existe lo que se llama el NMSDC. Y esta organización no solamente certifica a compañías que son minorías, pero también ayudan a esas compañías a obtener contratos. Y no solamente nacional, pero regional también. Porque obviamente si estás en Nueva York no quieres oír de oportunidades que hay en California, ¿verdad? Si estás en Washington no quieres oír de oportunidades que hay en la Florida. Por eso es que esta certificación, esta entidad que hace la certificación, son regionales para que los que están en un lugar en particular pueden participar. Entonces, no solamente hay expos, ¿verdad? Conferencias nacionales, pero también hay conferencias locales, también regionales, para que los pequeños negocios puedan ir, no solamente ir, pero hacer redes con los representantes de América Corporativa y pueden obtener estos contratos. Entonces, ya he dado como un overview, ¿verdad? De los de las diferentes certificaciones, ¿verdad? Sector público, sector privado, nacional, local. Algunas cosas que van a necesitar para la certificación, ¿verdad? Eh, Número 1, vas a necesitar su resumen, ¿verdad? Porque ellos quieren
quieren saber la experiencia del individuo quien es el dueño de la compañía. Número 2, van a tener que tener todos sus documentos corporativos, ¿verdad? Basado en cada estado tiene un poco de diferentes documentos, pero en general van a tener sus Articles of Incorporation, que viene del estado, un filing receipt, y también vas a necesitar el EIN, el documento del gobierno de los Estados Unidos que le da el número oficial de su compañía, que se llama el EIN, Taxpayer Identification Number. Además, vas a necesitar documentos cuando se trata de impuestos, ¿verdad? Los taxes anual que uno como un individuo somete, pero también como compañía. Muchas de estas certificaciones requiere que la compañía esté activa por lo menos un año. Algunos estados algunas veces son más flexibles, pero en general yo diría que la gran mayoría tiene ese requisito, que tienes que tener la compañía por lo menos un año. Además, uno tiene que someter eh, lo que yo diría que ellos son bien estrictos, ejemplos de contratos, además de que has estado pagado para ese contrato, porque quieren saber que esa compañía tiene experiencia, ¿verdad? Entonces, o un contrato o un invoice, y algunas veces ni siquiera tiene que ser un contrato grande de miles y miles de dólares, ¿verdad? Algunas veces puede ser de 500 o de 1000, pero ellos usualmente requieren por lo menos 3 contratos y otra vez que has sido pagado para ese trabajo. Entonces, estos son los ejemplos, ¿verdad? Hay más documentos, pero yo diría que esos son los documentos más importantes. Lo que sí quiero decir es esto. Aunque obtener la certificación es un poco, no diría difícil, sino que requiere un poco de paciencia, requiere un poco de muchos documentos, no es la parte más difícil, ¿verdad? De este proceso. Lo que yo siempre le digo a mis clientes cuando yo estoy ayudando a obtener la certificación es esto. Debes de entender que solamente porque obtengas la certificación no quiere decir que automáticamente vas a recibir un contrato. Tienes que trabajarlo, como quien dice, you have to work it. ¿Qué es lo que yo quiero decir con eso? Okay. Número uno, dependiendo de dónde tú estás certificado, tienes que, número uno, ir a esos eventos, a esos expos, a esas conferencias donde los representantes de gobierno están. Lo que hacen la decisión a quién van a escoger como vendedor para los proyectos. Entonces, tienes que hacer redes, tienes que ir a los eventos, tienes que tener comunicación regular con estos contactos, mandándole correo electrónico, haciéndole el follow en LinkedIn y social media, participar en eventos virtuales y hacer bien activos, ¿verdad? Y continuamente tener esas redes y esas relaciones, ¿verdad? Número 2, ellos quieren ver, ¿verdad? Los representantes que están haciendo las decisiones a quién van a escoger, quieren ver que la compañía es legítima. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, número uno, que la compañía tenga un sitio web. Número dos, que la compañía tenga redes sociales. Y número tres, que la compañía constantemente está obteniendo contratos. No necesariamente con el gobierno, pero puede ser en el sector privado, puede ser que con compañías con quien ellos han estado haciendo negocio. Otra cosa que quiero mencionar es esto. Muchas veces estos contratos con gobierno son bien grandes, no solamente con responsabilidad, pero también con el requisito de seguros y además de requisito de la cantidad de personas que este proyecto requiere. Entonces, lo que el gobierno usualmente hace es que le da el contrato a una compañía grande y le dice a esa compañía, ok, compañía X, eh, tú vas a tener el requisito de encontrar 30% de minorías para este contrato, ¿verdad?
Entonces, esa compañía X va a ir al listado de las compañías que están certificadas y van a buscar lo que tienen el potencial de ese proyecto. Porque muchas veces una compañía pequeña no tiene la habilidad de hacer un proyecto tan grande, no tiene ni la experiencia, no tiene la maquinaria, no tiene necesariamente las personas. Entonces, eh, hacerlo de esa manera, que hay un prime, una compañía grande, y quien utiliza compañías más pequeños, le da la oportunidad de dar la experiencia a esa compañía pequeña, también para que le dé visualidad, ¿verdad? Le dé la oportunidad de hacer trabajo con gobierno para que puedan tener lo que se llama un track record, esa experiencia. Y en un futuro, el gobierno le puede dar el contrato a ese pequeño negocio porque ya tienen esa relación. Pero muchas veces los pequeños negocios comienzan como subs y obtienen contratos de las compañías grandes, que se llaman primes, quienes son los que obtienen el contrato de gobierno. Y de la mejor manera de hacer redes con estas compañías grandes, estos primes, es participar en estos eventos de conferencia. También cuando hay un proyecto en particular, ¿verdad? Vamos a decir que el condado vamos a decir, la ciudad de Nueva York tiene un proyecto que quieren cambiar toda la electricidad de una comunidad, ¿verdad? Y ese contrato es de, vamos a decir, $5 millones, vamos a decir. Usualmente lo que hacen es que tienen una llamada y invitan a todas las personas que están interesadas en obtener este contrato, en participar en esa llamada. Entonces, el propósito de la llamada es no solamente para que el gobierno explique de qué se trata el contrato, pero también para contestar cualquier pregunta que tengan las personas. Lo bueno de esas juntas, de esas llamadas, porque algunas veces son llamadas virtuales y algunas veces son juntas en persona, es que uno puede hacer redes y conocer quiénes son esas compañías grandes que, como he dicho, tienen el requisito de utilizar pequeños negocios. Y aunque tal vez uno no pueda ir en persona o tal vez uno no pueda necesariamente ir virtual, siempre después de esas juntas hay un listado de quién participó, pequeño y grande. Entonces, otra vez, ese es un listado a quien uno le puede hacer mercadeo y uno puede hacer redes y uno puede mandarle por correo electrónico información sobre su compañía, sobre su experiencia y para que estas compañías grandes lo puedan utilizar. Un documento que es bastante, muy importante en este proceso en sí se llama un Capability Statement, ¿verdad? En general, la persona individual, ¿verdad? Ya conoce como el CV o el resumen, ¿verdad? Pero eso es para un individuo. El capability statement es como quien dice el resumen de la compañía. Y hay personas que tienen capability statements de 2, de 3 páginas. Yo realmente siempre recomiendo una página, porque las personas de hoy, nosotros no tenemos mucho tiempo y quieren ver todo como de un prontito, una página excelente. Eso es lo que yo siempre recomiendo. Pero este documento, aunque nada más sea de una página, tiene mucha información. No solamente tiene información de la compañía, vamos a decir como la estructura, ¿verdad? Si es una corporación, una LLC, cuáles certificaciones tiene, si es con el gobierno federal o con la ciudad o con el estado. Tiene información de a quién contactar, ¿verdad? Si, no solamente el correo electrónico, pero también la dirección, etcétera. También tiene información, un bio, ¿verdad? Un overview, un resumen de la compañía, cuántos años ha estado registrado en existencia, cuáles son los servicios, ¿verdad? Que dan, cuáles son sus competencias y sus ventajas comparado a la competencia y con quién han hecho trabajo en un pasado, ¿verdad? ¿Quiénes son sus clientes? Entonces, como ya he dicho, eso es mucha información para una página, pero es sumamente importante, porque cuando uno va a estas juntas, ¿verdad? Cuando uno va a las conferencias, a los expos, cuando uno le está mandando correo electrónico a estas personas que hacen la decisión con quién van a procurar,
siempre se manda ese documento, un capability statement. Entonces, hay muchos, visualmente hay varios templates, ¿verdad? De cómo uno lo puede hacer. Si uno hace un Google search, ¿verdad? Un search en Google y pone capability statement y ves imágenes, vas a ver que hay un sinnúmero de posibilidades del creativo. El creativo es lo menos importante. Lo más importante es el contenido, no solamente su capacidad, sus servicios, pero también clientes. Y también yo diría que sería buena idea poner cuánto es el presupuesto del proyecto, ¿verdad? Porque algunas veces estas personas, ¿verdad? Que están haciendo las decisiones, quieren saber cuál es el tamaño de la compañía. Si es una micro compañía que nada más tiene un año y tal vez nada más tiene la habilidad de hacer proyectos de 10 o 15 mil dólares. Si es un negocio pequeño que tal vez puede tener presupuestos de 100 a 200 mil dólares, mediano, 2 o 3 millones o grande, ¿verdad? Y es importante para que ellos sepan qué clase de oportunidad mandarle al pequeño negocio. Entonces, un capability statement es sumamente importante, pero como ya he dicho, lo más importante es hacer redes, ¿verdad? Ir a esas conferencias y no solamente unos 2 veces, tiene que ser constantemente porque uno tiene que, para que ellos se recuerden de uno, ¿verdad? Y hacer relaciones no solamente con esas compañías grandes, si uno va a ser un sub, pero también para los que estén haciendo el procuramiento para la ciudad o el estado también es sumamente importante. Eh, Cuando el SBA, ¿verdad? Quien es la entidad del gobierno que se enfoca en small business, tiene muchos recursos. Y también bajo el SBA está el SBDC, muchos cursos virtuales, en la gran mayoría, que te pueden dar cursos y también hacer redes y también saber cómo te dan mucha ayuda y hasta tienen mentor programs, protege programs que uno puede aplicar y hacer. Cada estado tiene su propio programa, ¿verdad? Pero mira, yo tengo un podcast que se llama MWBE Times. Y este podcast yo he hecho ya un sinnúmero de entrevistas. Y estados que tal vez uno pensará, ellos van a tener programas. Sí, Tennessee tiene programas, Arkansas, Texas, Maryland, DC, es que es un sinnúmero. Y cada estado tiene su propio programa y también tiene, los grupos protegidos también son diferentes. ¿Qué quiero yo decir con eso? Bueno, como ya yo he dicho, en el sector privado, no solamente son latinos y mujer, pero también deshabilitados, veteranos y LGBTQ. Eso no quiere decir que estos son los grupos protegidos para toda certificación, no. El estado de Nueva York y la ciudad de Nueva York nada más reconoce, perdón, la ciudad de Nueva York nada más reconoce mujer y minoría. El estado reconoce mujer, minoría y veterano. Entonces, cada estado, cada agencia, cada ciudad es muy, muy diferente. Lo más importante es eh, comenzar en qué estado yo estoy. Vamos a decir que estoy en Illinois. Entonces voy a poner voy a hacer un search en Google y voy a poner MWBE Certifications Illinois. Y ahí es donde uno va a encontrar información de todas las diferentes clases de certificaciones en Illinois. El estado de Illinois tiene el condado, el county de Cook County en Illinois, tiene su propia certificación y hasta Chicago, la ciudad, tiene su propia certificación. Hay estados que nada más el estado en sí tiene una certificación, como la Florida, nada más el estado tiene, y California, nada más el estado tiene. Entonces, como ya yo he dicho, cada estado es diferente, los documentos y el proceso es diferente, los grupos protegidos son diferentes. Pero lo que quiero decir es, esto es una táctica sumamente importante para que los pequeños negocios puedan crecer
¿verdad? Y obtener contratos, no solamente en el sector público o privado, ¿verdad? Es una ventaja. Es algo que realmente aquí en Estados Unidos comenzó en el 1960, en los 60, porque el gobierno reconoció la importancia de los pequeños negocios. En ese entonces el enfoque realmente fue afroamericano, pero hoy en día, cuando se trata de minoría, no solamente indígenas, afroamericanos, asiáticos, latinos y mucho más. Entonces, para mí ha sido un placer, ¿verdad? Hablar sobre las certificaciones y los diferentes programas y cualquier ayuda que necesiten es Angelina at Amblin, AMBLIN punto NYC. Y mi compañía es Amblin Group y ahí pueden haber información sobre certificaciones. Y si desean oír de el podcast, que cada semana tiene diferente contenido, pueden ir a ver a MWBE Times, así se llama el podcast. Así que ha sido un placer y bueno, buena suerte.